Voy a presentar las negociaciones TISA y basándome en documentos de algunos gobiernos que participan en la TISA, Noruega, Suiza y la Unión Europea. Pero esto recoge sus propuestas, no ningún texto consolidado de las propuestas de todos en el acuerdo. Y también informes. Como dijo la profesora Kelsey, hay una cuestión sobre si la TISA se va a aplicar solo a los gobiernos nacionales o también a gobiernos subnacionales, municipales, etc. Ella explicó que en el AGCS, ahí ven las normas de servicios de la OMT, hay una excepción. Aquí tienen las palabras en amarillo, por las cuales solo los gobiernos locales, provinciales y municipales han de cumplir con las normas. En virtud de sus constituciones, los gobiernos provinciales y locales pueden hacer cosas que son libres de hacer. Es decir, que el gobierno central no les puede decir que lo tienen que hacer. O puede haber a nivel subnacional un partido político con diferentes políticas. El gobierno nacional les compromete a hacer cosas con TISA, pero a nivel local dicen, un momento, esto es un partido político distinto, yo no estoy de acuerdo. Entonces la cuestión es, ¿van a verse, estos gobiernos subnacionales se van a ver vinculados con la TISA o van a gozar de esta excepción que aparece en el AGCS? Sabemos que Estados Unidos, por ejemplo, no tiene esta excepción para los gobiernos subnacionales de la AGCS en sus acuerdos de libre comercio. Por ejemplo, el que tiene con Perú, artículo 11, tienen los mismos términos, pero después ven que en el punto inciso C, los gobiernos subregionales no están sujetos. Y van a tener, y pagan, el gobierno central tiene que pagar la pena que sea hasta que cambien sus normas los gobiernos regionales o locales. Entonces, ¿es una excepción de la AGCS o es el estilo de Estados Unidos, en que todos los gobiernos subregionales se ven obligados? Vamos a darles un ejemplo. Es la cuestión de las tasas de concesión de licencias. Sabemos que por las negociaciones de la OMC equivalentes ha habido propuestas de restringir la capacidad de imponer tasas de concesión de licencias sobre los servicios para recabar fondos o para desalentar servicios no queridos. Los gobiernos a veces lo hacen porque los gobiernos locales en algunos países TISA utilizan estas tasas para imponer alcohol, etcétera, para recabar dinero para el gobierno central, el gobierno subregional o central, para pagar alumbrado eléctrico, servicios de salud. En otros países es el gobierno nacional o el gobierno provincial el que usa estas cuotas. Algunos gobiernos TISA la utilizan para desalentar servicios que no quieren. O, por ejemplo, utilizan ingresos de los casinos para pagar rehabilitación de personas adictas al juego. Pero a algunos países no les gusta eso. Quieren restringir las tasas de concesión de licencias para que sean lo suficiente solo para imprimir la licencia y poder obligarla a cumplir. ¿Será ese el caso en TISA? ¿Se aplicará a todos los niveles de gobierno si no tenemos esta excepción que aparece en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios? Sobre la privatización, por supuesto, no pensamos, aunque no sabemos, que TISA les va a obligar a privatizar. Pero, como otros dirán, si han privatizado y si se convierte en un problema y uno tiene que volver a renacionalizar, como ha ocurrido mucho en Francia, Alemania, con los suministros de agua y de electricidad, entonces no podrán hacerlo si han asumido un compromiso pertinente en el acuerdo TISA. No se puede volver a un monopolio del gobierno. Si hablamos de las adquisiciones públicas, ¿qué es? Es que los gobiernos compren bienes y servicios, pero como TISA trata de los servicios, vamos a hablar solo de servicios. La compra por parte de los gobiernos de bienes y servicios puede ser hasta el 25% del PIB nacional.
Por supuesto, no todo eso es servicios, a veces es comprar papel para fotocopias para el ministerio, ¿no? Pero en virtud, si no se ha hecho compromisos para abrir las adquisiciones públicas de su gobierno, entonces se puede dirigir a los locales. Por ejemplo, en Brasil decidieron comprar muebles para las escuelas en una región. Se puede utilizar para estimular empleo local en épocas de recesión, para salir rápidamente de la recesión. También se puede utilizar para ayudar a los grupos desaventajados, como los africanos de raza negra después del apartheid. Algunos gobiernos lo hacen para equilibrar la balanza de mercado, porque si uno importa el 25% de su PIB, va a tener un problema en la balanza de pagos. También el ofrecer este tipo de adquisiciones públicas a Microsoft, empresas así, hay un procedimiento muy largo para conseguir que sean hoy grandes empresas. Entonces, el ministro de Educación, por ejemplo, el Ministerio de Educación solo comprará a empresas locales, o que las empresas locales van a tener una preferencia. Por ejemplo, aunque sean 10% más caro, van a ganar el contrato del gobierno. O, por ejemplo, puede haber una extensión. Por ejemplo, si un extranjero queda contratado, pues se contratan, sin embargo, a locales para trabajar para una empresa informática extranjera, por ejemplo. Pero si uno abre sus adquisiciones públicas, ya no puede hacer ninguna de estas cosas, no puede recurrir. En las normas de la OMC, las negociaciones de adquisiciones públicas están atascadas, no están concluidas. Es opcional. Hay 11 países que no son miembros de ellas y sabemos que han tratado de debatir las adquisiciones públicas entre todos los miembros de la OMC. Pero solo la transparencia, no el derecho a brindar, a que sean proveedores extranjeros. Entonces, ¿qué va a aparecer en la TISA sobre las adquisiciones públicas? La Unión Europea ha hecho un estudio público en que dice que idealmente los compromisos de TISA deberían ir más allá de los del GPA y se tendrá acceso a las adquisiciones públicas a nivel subestatal. Por ejemplo, cuando el gobierno municipal contrata la recogida de basuras, por ejemplo, todo eso tendría que estar abierto también, según este estudio. También este estudio dice que los países TISA como Canadá, Australia, Turquía, Israel, Paraguay, Corea y Estados Unidos tienen preferencias para sus empresas locales y eso no les gusta nada. Por supuesto, ahora tenemos pruebas, gracias a los filtrados de Wikipedia sobre los servicios financieros, que vemos que esto abre las adquisiciones públicas a cualquier entidad pública, que se define aquí de forma muy amplia, a los servicios públicos de otros países TISA, o sea, tratamiento nacional, además del tratamiento de nación más favorecida. O sea, hay que darlo también a los países TISA, si se le da a los demás, en virtud de la OMC. Esta es una propuesta de Estados Unidos. Esto va más allá de la apertura de las adquisiciones públicas. ¿Por qué? Porque según los tratados de libre comercio, es una lista positiva. Es decir, uno pone un listado de los ministerios que quieren que esté abierto a esto. Uno puede negociar excepciones en su lista, pero tiene que conseguir que los demás países TISA estén de acuerdo, y es tan solo un status quo. Es decir, no se puede hacer más en el futuro. En todos los acuerdos de la OMC hay un umbral del valor de contrato. Es decir, los pequeños contratos se mantienen para las empresas locales, para los locales. En Estados Unidos, por ejemplo, es de $20.000 más por debajo. Pero para, por ejemplo, construir autopistas, pues son esos contratos más importantes están abiertos
en estos tratados de libre comercio de Estados Unidos. A mí me parece muy extremado, porque esto va más allá de los acuerdos existentes. Si esto se acepta, entonces no vamos a poder, nadie va a poder mantener nada para sus proveedores locales. No va a poder fijarse precios. En cuanto a las empresas públicas, va a haber disciplinas probablemente. Y en la primera sesión dijeron que el objetivo de TISA es abrir los servicios públicos. Hay pruebas en el estudio de Estados Unidos en el que se quejan de que 19 de los 26 cantones de aquí de Suiza tienen seguros de construcción públicos. Se quejan de los gobiernos, de los monopolios del gobierno en Australia, Japón, Estados Unidos. Claramente, según el estudio, quieren que las empresas públicas puedan ofrecer estos servicios. Pero, ¿qué más va a quedar en la TISA? En el Acuerdo de Asociación Transpacífica. En las normas AGCS solo hay tratamiento nacional para las subvenciones. Es decir, se pueden dar subvenciones mientras se le den a los extranjeros, pero puedes poner excepciones para los nacionales. Si Estados Unidos propone en TISA lo que están proponiendo en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, habrá varias partes. En primer lugar, se abre la compra de las empresas públicas que se definen de forma muy amplia. Es decir, una empresa pública es porque el gobierno tiene el 50% de las acciones o porque tienen el derecho a nombrar el consejo directivo o tienen derecho de veto. ¿Qué definición hay de empresas públicas? Es muy amplia. Las empresas públicas se menciona solo a nivel nacional o a todos los niveles del gobierno. Basándose en la propuesta de Estados Unidos, nos parece que no es una lista positiva o negativa, sino que cualquier empresa pública que cumpla la definición sin excepciones, tiene que abrir sus servicios. Y no habrá valor umbral. Incluso los contratos de $1, cuando su empresa de electricidad compra servicios bancarios o de TIC, de tecnologías de la información, tiene que abrirse a proveedores de otros países de TISA. También nos parece que habrá restricciones en cuanto a la asistencia gubernamental a las empresas públicas. Y restricciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede dar becas, o sea, subvenciones a las empresas públicas, préstamos más baratos, terreno más barato, porque lo que está detrás de este pensamiento es que no es justo, según Estados Unidos, porque las empresas privadas no tienen esta ayuda. Pero muchas empresas públicas tienen obligaciones sociales que no son beneficiosas, que no les dan lucro, que son para el bien del país. Por ejemplo, ofrecer préstamos baratos a los agricultores pequeños, microcréditos a las mujeres, etc. Y para hacer eso, el gobierno da subsidios a estas empresas públicas para asegurarse que las personas tienen acceso a créditos baratos. Por ejemplo, líneas aéreas. Hay líneas aéreas que se les exige que vayan a lugares remotos del país a precios baratos, porque si no, los habitantes de zonas remotas no pueden ir a la universidad, a los hospitales centrales. Entonces, están obligados a poner esas líneas no lucrativas y reciben subvenciones del Estado. ¿Eso va a estar permitido bajo el TISA? Bueno, en el Acuerdo de Asociación Transpacífica han decidido tener una excepción para este tipo de servicios públicos. Hospitales, universidades, escuelas podrán recibir financiamiento del gobierno. ¿Pero qué pasa con las líneas aéreas? Porque las líneas aéreas viajan al extranjero. No es un servicio nacional como las escuelas, hospitales, etcétera. Entonces no puede recibir subvenciones. ¿Y qué pasa con correos?
Los servicios postales, telecomunicaciones que reciben llamadas desde el extranjero no son nacionales, no pueden recibir subvenciones. Aquí en Europa, por ejemplo, las compañías eléctricas forman parte de una red europea. Por ejemplo, los suizos cuando tienen poca agua, pues para producir electricidad, pues reciben electricidad de Francia. No es un servicio doméstico, por tanto, no puede recibir subvenciones. Si, por ejemplo, el Estado está subvencionando la electricidad para que sea más barata para los consumidores, no será permitido porque la electricidad no será un servicio nacional, doméstico. Lo último que quería examinar es la privacidad. Los que han seguido las revelaciones de Edward Snowden sobre la NSA controlándonos a todos, estamos todos muy preocupados por las propuestas de Estados Unidos en TISA. En cuanto al comercio intra-Estados Unidos, proponen un libre flujo de datos. Le estoy diciendo sus datos personales, financieros, de salud, que pueden enviarse libremente a Estados Unidos y estar almacenados allí y estar a disposición de las autoridades. No puede haber un requisito de que tiene que estar almacenado en el país del ciudadano, como proponen algunos países. ¿Habrá excepciones a la privacidad? ¿Van a ser suficientemente eficaces y útiles? Vemos que la Unión Europea ha propuesto unas excepciones de privacidad general y lo que han hecho ha sido copiar las excepciones generales de la OMC con estos requisitos que tienen que ser no arbitrarios o discriminación justificada, que no puede restringir el comercio de servicios y no puede ser incoherente con las disposiciones del libre flujo de datos. Para mí esto no va a ser una salvaguardia de la privacidad de datos, de la privacidad de los datos de los europeos, desde luego. También los servicios filtrados sobre servicios financieros filtrados en Wikipedia, hay una propuesta de Estados Unidos que es que se permita libertad para los servicios financieros. Quizá en el capítulo de excepciones puede haber algo como esto, la propuesta de Estados Unidos, pero si fuera esta la propuesta, yo no me fiaría. La Unión Europea ha propuesto que haya libre movimiento de información financiera con una excepción para proteger los datos personales y la privacidad, siempre y cuando este derecho no se use para evitar las disposiciones del acuerdo. Hubo una pregunta en la sesión anterior sobre el medio ambiente. Algunos pueden decir que ¿acaso TISA va a tener excepciones de salud y de medio ambiente? Gracias a los documentos de la Unión Europea, vemos que la Unión Europea ha propuesto esta excepción, pero ha copiado los términos de la OMC, las normas del comercio de servicio. Parece que todos los casos de la OMC, desde que comenzó en 1995, están tratando de utilizar estas excepciones generales para la salud y el medio ambiente y lo han utilizado 40 veces. Éxito, una sola vez. 39 de 40 veces han fallado. Esta es la excepción que propone la Unión Europea para salvaguardar el medio ambiente y la salud en TISA.